La fuerza que viene del cielo, 8 salmos que transforman lo imposible en victoria. Era una tarde en la que el viento cortaba como una cuchilla y las pesadas nubes parecían presionar la tierra. Dentro de una pequeña casa a la orilla del río, María apretaba contra su pecho una carta arrugada. El banco se había apoderado de su última propiedad, la pequeña granja que era su medio de vida y el sueño de su difunto marido. Las lágrimas fluían incontrolablemente, pero entre sollozos, sus dedos encontraron la Biblia abierta sobre la mesa, un regalo de su abuela, con sus páginas marcadas por el tiempo y la fe. Fue entonces cuando recordó las palabras de la anciana: cuando la tierra tiembla, sube a los salmos, hija. Allí Dios habla directo al corazón. Con manos temblorosas, María empezó a leer. No como alguien que busca un consuelo vacío, sino como alguien que agarra una espada en medio de la batalla. 1 Salmo 91 El escudo invisible. El que habita en el lugar secreto del Altísimo, no temerá el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día. María repitió los versos en voz baja, como un mantra. Esa noche, mientras el miedo la asfixiaba, imaginó que unas alas divinas la cubrieran, y por primera vez en meses, durmió sin pesadillas. Al amanecer, una llamada telefónica inesperada. Un abogado, movido por un impulso que no podía explicar, se ofreció a revisar su caso pro bono. A veces la protección llega de donde menos lo esperamos, pensó. 2 Salmo 23 Que el pastor en las tinieblas. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Los días siguientes fueron una lucha. Las facturas se acumulaban y la vergüenza le impedía pedir ayuda. Pero al leer ese salmo, María se vio a sí misma como la oveja descarriada que el pastor no abandona. En un gesto de desesperación, escribió una carta al antiguo jefe de su marido contándole su situación. 3 días después, llegó un sobre con un cheque, suficiente para pagar las deudas más urgentes. Prepara una mesa ante mis enemigos, susurró, con los ojos húmedos. 3 Salmo 34 El clamor que Dios escucha. Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. La humillación de la subasta agrícola la había dejado sin voz. Hasta que una mañana, mientras regaba las plantas marchitas del jardín, gritó, no de dolor, sino de fe: Dios, si existes, demuestra que estás aquí. Horas más tarde, un vecino llamó a la puerta. Su hija, abogada, había soñado con María esa misma noche e insistía en ayudarla. El clamor de los justos no queda sin respuesta, repetiría más tarde, poniendo como prueba el Salmo 34. 4 Salmo 121 Ayuda que viene de arriba. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Cuando el juez programó la audiencia final, María sintió que el suelo desaparecía. Pero cuando releyó ese salmo, la invadió una certeza: no estaba sola. En el tribunal, el abogado presentaría pruebas de fraude contractual, algo que solo una mirada desde arriba podría haber revelado. No duerme ni dormita, recordó mientras se leía el veredicto a su favor. 5 Salmo 37 La justicia que llega en el momento oportuno. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él lo hará todo. Los meses de batalla le enseñaron que la venganza no era suya. Mientras los acreedores sin escrúpulos caían en sus propias trampas, uno de ellos fue arrestado por fraude. María plantó semillas en las tierras recuperadas. Los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra, decía, mientras la lluvia finalmente regaba la tierra sedienta. 6 Salmo 27 Luz en la oscuridad. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Una noche, la soledad la invadió. Pero cuando encendió una vela y leyó ese salmo, entendió: la luz no tiene que ser grandiosa, solo tiene que ser constante. Fue entonces cuando conoció a un grupo de mujeres en la iglesia, todas con historias de pérdida y restauración. Juntos transformaron la granja en un proyecto comunitario. Una cosa pido al Señor: habitar en su casa todos los días de mi vida. 7 Salmo 46 La fortaleza inquebrantable. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una buena ayuda para sentir angustia. Cuando una tormenta arrasó parte de la cosecha, María podría haberse dado por vencida. Pero ese salmo le recordó: las montañas tiemblan, los mares rugen, pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. Con ayuda de los vecinos, reconstruyeron los daños en un tiempo récord. Incluso los niños bromeaban: Dios es como un castillo, nadie puede derribarlo.
8. Salmo 138. La promesa que no falla. El Señor hará perfectamente lo que me concierne, tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Años después, María miró las fotos de la finca próspera, de las familias alimentadas por su trabajo, de los rostros que la fe había unido. A ella, que había sido una viuda indefensa, ahora se la llamaba la mujer que movía cielo y tierra. Y cada mañana, antes de que saliera el sol, leía los 8 salmos en voz alta, no como un ritual, sino como un testimonio. Porque algunas palabras no son solo letras. Son claves. Y cuando se vuelven por la fe, abren puertas que ningún hombre puede cerrar. El viento soplaba suavemente sobre los campos de trigo, ondulándolos como un manto dorado extendido a los pies del cielo. María cerró el libro de Salmos con sus manos callosas, no sin antes pasar los dedos por las desgastadas páginas, como si pudiera sentir, en la textura del papel, el peso de cada promesa cumplida. A lo lejos, el sonido de la risa de los niños, ya mayores, algunos con sus propios hijos, se mezclaba con el canto de los pájaros. La granja, que alguna vez fue un pedazo de tierra estéril y sueños rotos, ahora era un lugar donde incluso los extraños se detenían para pedir agua y salían bendiciendo su nombre. Pero María sabía que la fe no era un río tranquilo. Era como el arroyo que serpenteaba detrás de la casa, a veces suave, a veces turbulento, pero siempre abriéndose camino a través de la roca. Una tarde, mientras repartían pan entre los trabajadores, se acercó un hombre con el rostro marcado por viejas cicatrices. Llevaba ropa raída, pero sus ojos tenían un brillo que María reconoció de inmediato, el mismo que ella misma había tenido años atrás, cuando lo único que le quedaba era la esperanza. He oído que aquí son bienvenidas las personas que no tienen otro lugar a donde ir, murmuró el desconocido, sosteniendo su sombrero en las manos. Aquí cualquiera que lo necesite puede ser bienvenido, respondió María, sin dudarlo. ¿Y tú, lo necesitas? El hombre, cuyo nombre era Ilaiche, no contó su historia de inmediato. Pero por la noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de la casona, las palabras brotaban como agua de un dique roto, la guerra que le había robado a su familia, la huida a través de fronteras donde la ley se regía por las balas, los años de vagar como un fantasma. Hasta que un viejo pastor le habló de una granja donde una mujer leía salmos al amanecer y las puertas nunca se cerraban a quienes llamaban sinceramente. No me queda nada, confesó Elías con la voz entrecortada. Ni siquiera la fe que alguna vez tuve. María no ofreció palabras vacías. En cambio, tomó el libro de los salmos de la mesa y lo puso en sus manos. Empieza con 121, dijo. Levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde viene mi ayuda? Elías miró el libro como si fuera un objeto extraño, demasiado pesado para sus manos. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol apenas rozaba el horizonte, María lo encontró sentado en el porche, las páginas temblando en la penumbra y los labios moviéndose en silencio. Pasaron los días y Elías no se fue. Quedó abandonado. Aprendió a tratar la tierra, a sembrar, a cosechar. Y aunque nunca decía mucho, su presencia era como una sombra que poco a poco iba ganando color, hasta que un día, mientras reparaban juntos el cerco del pasto, María vio algo que no había visto en él desde hacía mucho tiempo, una sonrisa. No es grande ni ruidoso, pero es cierto. ¿Recuerdas el Salmo 30? Preguntó, atando el cable con fuerza. El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana, dijo Elías sorprendido de sí mismo. María asintió. Fue una noche larga para ti. Pero el sol ya está saliendo. Elías no respondió. No era necesario. El silencio entre ellos era pleno, como el de la tierra antes de la lluvia, cuando todo ya sabe que ve. La acción está en camino. Años más tarde, cuando el cabello de María estaba completamente blanco y sus manos temblaban un poco más, un grupo de hombres llegó a la finca con papeles y promesas de progreso. Querían comprar el terreno. Ofrecieron una fortuna. Esto se va a convertir en un condominio, dijo el hombre del traje, sonriendo como si ya estuviera firmando el contrato. Vas a ser rico. María miró los campos, los árboles que había plantado, las casas de los trabajadores que ahora eran como una familia. Luego miró a Ilaiche, que estaba parado a su lado, erguido como un roble. No está a la venta, dijo simplemente. Pero es una oferta generosa. Insistió el hombre, agotándose la paciencia. Algunas cosas no tienen precio, respondió Elías, su voz tranquila, pero firme como una piedra.
Este terreno ya fue comprado con algo mucho más valioso que el dinero. El hombre del traje rió con incredulidad. ¿Y eso qué sería? María sonrió. No era una sonrisa de desafío, sino una de certeza tan profunda que ni siquiera la duda se atrevería a tocar. Con lágrimas. Con oraciones. Con salmos. Los hombres se alejaron, sacudiendo la cabeza, como si hubieran encontrado locos. Pero por la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, María y Elías se sentaron en el mismo porche donde, años antes, un hombre destrozado había sostenido un libro por primera vez. ¿Crees que volverán?, preguntó Elías. Tal vez, respondió María. Pero esta tierra no es nuestra. Nunca lo fue. Pertenece a aquel que nos dio los salmos. Elías asintió. Sabía que ella tenía razón. Porque algunas batallas no se ganan con espadas ni con contratos, sino con la silenciosa terquedad de quien se niega a abandonar lo que se le ha confiado. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las hojas, María soñó con un castillo. No era un castillo de piedra, sino de luz, y sus puertas estaban abiertas de par en par. La mañana siguiente llegó con un silencio espeso, como si la tierra contuviera la respiración. Elías se despertó antes del amanecer y encontró a María ya de pie junto al pozo, con las manos sumergidas en el agua fría. Ella no se volvió cuando él se acercó, pero su perfil, iluminado por las primeras luces del día, parecía tallado en algo más duradero que la carne. El sueño volvió, dijo finalmente. Esta vez vi los salmos escritos en las paredes. No con pintura, sino con fuego que no quema. Y Laiche no preguntó qué significaba eso. Sabía que algunas cosas solo se revelaban cuando llegaba el momento. En cambio, tomó el balde y lo llenó, ofreciéndole el agua. María bebió lentamente, como si cada sorbo fuera una comunión. Durante los días siguientes, la noticia se difundió sin que nadie se diera cuenta. Hombres y mujeres comenzaron a aparecer en la propiedad al anochecer, trayendo cestas de pan, botellas de aceite de oliva y niños dormidos en brazos. No hablaron mucho. Simplemente se sentaban en el porche o bajo la higuera, como si esperaran algo que aún no tenía nombre. Una tarde llegó un anciano con cicatrices de cuerdas en las manos. No se presentó, pero todos reconocieron en él al último de los carpinteros que habían trabajado en la antigua sinagoga antes de que fuera reducida a cenizas. El anciano sacó de su bolsillo un trozo de madera carbonizada del tamaño de la palma de su mano y lo colocó sobre la mesa. Esto es todo lo que queda, dijo con voz ronca. Pero la madera todavía canta cuando el viento la atraviesa. María tomó el fragmento y lo presionó contra su frente, cerrando los ojos. Elías vio como una lágrima corría por su rostro, sin que ella hiciera ningún intento de limpiarla. Esa noche, el sueño de María se repitió, pero esta vez el castillo de luz no estaba vacío. Había voces dentro de él, una multitud que cantaba al unísono, pero cada una mantenía su propio tono. Y en el centro, una mesa larga, cubierta no con túnicas bordadas sino con trapos cosidos a mano, cada uno de los cuales lleva el aroma de quien lo porta. Cuando despertó, encontró a Elías ya de pie, clavando clavos en tablas que no estaban en su lugar. Allí el día anterior. Él no la miró cuando dijo: «No vamos a reconstruir la sinagoga. Hagamos una mesa». María entendió. Porque algunas cosas no necesitan muros para ser sagradas. Solo hace falta espacio para los que llegan, pan para los que tienen hambre y un lugar donde se puedan murmurar salmos sin miedo. Y así, cuando el sol se puso detrás de las colinas, se pusieron a trabajar. No solo. Las manos que antes empuñaban azadones o espadas ahora seguían el ritmo del martillo, unidas por algo que no era ni esperanza ni desesperación, sino una tranquila certeza, que, mientras existieran quienes recordaran los salmos, la tierra nunca sería completamente ajena. La mesa creció como un organismo vivo, absorbiendo las marcas de todos los que la tocaban. Las tablas, algunas rectas, otras torcidas por el tiempo, procedían de puertas arrancadas de casas abandonadas, de ataúdes que nunca se utilizaron, de un barco que llevaba décadas varado en las orillas del río. Cada nudo de la madera contaba una historia que nadie necesitaba explicar. Elías no midió las proporciones, dejé que las manos decidieran, como si la mesa ya existiera en algún lugar más allá de la memoria, esperando ser revelada. María esparció harina sobre la superficie aún rugosa, marcando con los dedos los surcos donde luego se amasaría el pan. Las mujeres llegaron en silencio,
trayendo semillas de comino, aceite de oliva en botellas envueltas en tela y huevos aún calientes bajo las alas de las gallinas. No hablaron de lo que se había perdido. Hablaban de la levadura, de la temperatura del agua, del punto exacto en el que se debía amasar la masa para que no se endureciera. Los hombres, a su vez, ajustaban las patas de la mesa con cuñas de madera, poniendo a prueba el equilibrio como si fuera una cuestión de honor. Incluso los niños tenían su tarea, recoger piedras lisas del río para rellenar los agujeros donde las hormigas insistían en anidar. Por la noche, cuando la luna estaba lo suficientemente alta como para platear las herramientas, encendían un fuego junto a la mesa. El fuego no era para cocinar, sino para recordar. Elías arrojó un puñado de semillas de granada al suelo y el crujido de las pieles quemadas sonó como una risa lejana. Entonces María cantó, no los salmos que se sabía de memoria, sino canciones que su abuela le enseñó en un idioma que casi nadie más entendía. Las palabras, sin embargo, no importaron. Lo que importaba era la forma en que su voz se entrelazaba con las llamas crepitantes, como si ambas estuvieran hechas de la misma sustancia. Con el paso de los días, la mesa se convirtió en algo más que un simple mueble. Era un altar sin nombre, una frontera que no dividía, un mapa donde cada rasguño indicaba un camino seguido. Los extraños que llegaban al pueblo, viajeros sin rumbo, soldados desertores, mujeres con hijos que ya no sabían a quién pertenecían, eran recibidos con un plato de pan y una copa de vino aguado. Nadie preguntó de dónde venían. Solo tenían que sentarse, extender las manos sobre la madera desgastada y escuchar el sonido de los salmos murmurados entre los dientes, como una brisa que pasa sin previo aviso. Hasta que una mañana, cuando el rocío aún brillaba sobre las hojas, llegó un hombre montado en un caballo demasiado delgado para la silla que llevaba. Su capa estaba sucia por el polvo de muchos caminos y en su bolsillo llevaba un libro encuadernado en cuero agrietado. No se bajó del animal inmediatamente. Observó la mesa, los rostros a su alrededor, la forma en que las manos se movían entre cuencos y vasos. Solo cuando María se acercó ofreciéndole un trozo de pan con miel, desmontó, dejando ir al caballo a beber del río. He oído que aquí los salmos no se olvidan, dijo el hombre, y su voz era áspera como la corteza de un árbol. Elías, que estaba arreglando una de las patas de la mesa, levantó la vista por un momento. Aquí se viven, respondió. No es lo mismo. El hombre asintió, como si esa diferencia fuera exactamente lo que buscaba. Sacó el libro del bolsillo y lo colocó sobre la mesa, entre las migajas. Los de pan. Las páginas estaban llenas de notas en los márgenes, algunas con tinta descolorida, otras con carboncillo, como si hubieran sido escritas apresuradamente, a la luz de velas encendidas hasta el final. Me tomó años armar esto, murmuró. Pero no es mío. Pertenece a quienes aún lo recuerdan. María pasó los dedos por la tapa, sintiendo las marcas del tiempo. En el interior, entre los versos, había nombres de lugares que ya no existían en los mapas, recetas de medicinas hechas con hierbas que solo crecían en laderas olvidadas, dibujos de constelaciones que ya nadie miraba en el cielo. Era un libro de salmos, sí, pero también de lamentaciones, de recetas, de sueños escritos durante las noches de insomnio. Un libro que nunca terminó, porque siempre hubo espacio para una línea más, un nombre más, una historia más. Vamos a necesitar más tablas, dijo Elías, como si eso fuera lo más natural del mundo. Y así, cuando el sol salió al cielo, comenzaron a extender la mesa. No para que quepa más gente, sino para que quepa más memoria. Porque algunas cosas, cuando se comparten, no se dividen, se multiplican. Y una tierra, incluso extranjera, puede convertirse en hogar cuando hay una mesa donde todos tienen asiento.